¿Qué está realmente sucediendo en la Antártida? ¿Por qué se cerró de repente todo el continente después de que un dron estadounidense capturara algo que nunca se suponía que nadie debía ver? Quédate con nosotros, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar todo lo que pensabas saber sobre las profundidades heladas de nuestro planeta. En enero de 2015, un correo electrónico de un ingeniero de vuelo naval retirado que se hacía llamar Brian reveló que un dron estadounidense había sobrevolado la desolada y helada Antártida y capturó algo que nunca se suponía que nadie debía ver. Un enorme agujero resplandeciente en el hielo, perfectamente redondo, expuso algo misterioso bajo la superficie. En cuestión de horas, todo el continente fue puesto bajo un bloqueo inmediato, y aquellos que se atrevieron a hablar del asunto desaparecieron sin dejar rastro. Brian había pasado años volando sobre la Antártida, registrando miles de horas en el cielo. Pero hubo un vuelo a finales de 1980 que se destacó entre todos los demás. Un vuelo que alteró su vida para siempre. Mientras su aeronave surcaba los cielos sobre la vasta extensión helada, Brian y su tripulación notaron algo inusual abajo. Un enorme círculo perfecto cortado en el hielo. Y dentro de ese círculo, parecía haber una extraña cueva luminosa bajo la superficie. Antes de que pudieran acercarse más, estalló el caos. El sistema de navegación del avión se apagó, el equipo de comunicación falló, y la aeronave se volvió difícil de controlar. Sin otra opción, la tripulación de Brian tuvo que abandonar la misión y regresar a la base. Cuando aterrizaron, se encontraron con un grupo de hombres de aspecto serio en trajes oscuros. Se confiscó cada registro de su vuelo, y a Brian se le dio una advertencia severa. Nunca hables de lo que habían presenciado. Este incidente no fue solo una anomalía. Marcó el comienzo de una serie de extraños encubrimientos impuestos por el gobierno que seguirían, centrados alrededor del continente helado de la Antártida. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Brian vio ese día? ¿Y por qué el gobierno de los Estados Unidos estaba tan decidido a cerrar toda la región? Mantente atento. Las asombrosas historias de Brian sobre sus experiencias en la Antártida reflejan relatos de hace décadas del famoso explorador polar estadounidense, el almirante Richard Byrd. Byrd se convirtió en un héroe nacional tras liderar expediciones aéreas innovadoras sobre los polos norte y sur en 1926 y 1929. Sin embargo, fue la afirmación de Byrd en 1947 la que realmente sorprendió al público. Había descubierto una enorme entrada oculta a un mundo subterráneo durante una expedición en la Antártida. Byrd describió descender sobre tierras libres de hielo llenas de montañas, bosques e incluso criaturas gigantes. Pero antes de que pudiera explorar más, su aeronave fue confrontada por objetos en forma de disco voladores que lo obligaron a retirarse. Al regresar a los Estados Unidos, la notable historia de Byrd fue rápidamente suprimida por fuerzas misteriosas. Al igual que Brian, Byrd enfrentó acciones inmediatas del gobierno. Sus registros de vuelo fueron confiscados y todos los sobrevivientes fueron silenciados. La credibilidad de Byrd dificultó que las autoridades desestimaran sus afirmaciones a través de burlas o negaciones. En cambio, se movieron rápidamente para desacreditarlo, sometiéndolo a una evaluación psiquiátrica bajo la Marina de los Estados Unidos. En cuestión de semanas, Byrd retractó su historia, y los otros miembros de su expedición, que habían sido vocales sobre sus experiencias, de repente se negaron a comentar. La supresión del testimonio de Byrd solo alimentó sospechas, mientras los funcionarios desestimaban las afirmaciones de Byrd como resultado de delirio polar. Muchos permanecieron escépticos. La especulación se centró en la seguridad nacional, particularmente el temor de que la Unión Soviética pudiera armar este dominio oculto. La Marina de los Estados Unidos probablemente se preocupaba por su vulnerabilidad en el Pacífico si se descubriera tal dominio. Documentos desclasificados del FBI
confirmaron más tarde que el gobierno de los Estados Unidos había mantenido un estrecho seguimiento de cada miembro de la expedición de Byrd en 1947, no solo por razones de la Guerra Fría, sino por la amenaza que representaban sus experiencias personales. Las autoridades entendieron que las confesiones de Byrd tenían mucho más peso que solo preocupaciones territoriales o tecnológicas. Las declaraciones públicas de Byrd fueron un movimiento calculado para controlar la narrativa sobre lo que había sucedido en la Antártida, pero su retractación forzada permitió al gobierno manchar su nombre. Como resultado, la Antártida se desvaneció del radar público durante décadas hasta que nuevos testigos como Bryan salieron a la luz. El testimonio de Bryan, que describía extraños discos plateados y una caverna de hielo resplandeciente bajo la superficie de la Antártida, resonaba con los propios informes de Byrd sobre dominios vacíos llenos de naves misteriosas. Estos relatos recurrentes, que abarcan décadas, construyeron un puente de credibilidad que las autoridades han intentado desacreditar desde 1940. A diferencia de la era de Byrd, la era de Internet de hoy ha hecho imposible suprimir información. Curiosamente, mientras los científicos están ocupados mapeando planetas distantes como Marte, aún reconocen su ignorancia sobre las vastas e inexploradas regiones de la Antártida. En términos más simples, civilizaciones avanzadas pueden haber llamado a la Antártida su hogar mucho antes de que aparecieran los humanos. A medida que más científicos y excontratistas se presentan con sus testimonios, el secreto que rodea a la Antártida se está desentrañando lentamente. El tiempo se acerca rápidamente cuando la humanidad se verá obligada a enfrentar la verdad sobre el continente más austral. Verdades que podrían unir al mundo o romper nuestra comprensión de todo lo que sabemos. La investigación pionera de Bryan nos está acercando a descubrir los misterios más profundos de la Antártida. Estas revelaciones tienen el potencial de cambiar drásticamente nuestra forma de ver nuestro planeta. A medida que el hielo se derrite, el velo de secreto que rodea a la Antártida se levantará, pero la pregunta sigue siendo: ¿la humanidad abrazará este conocimiento o se retirará a la negación? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? A medida que Bryan y su equipo se adentraban más en la desconocida extensión de la Antártida, se dieron cuenta rápidamente de que el agujero resplandeciente en el hielo era solo el comienzo de una serie de descubrimientos extraños y perturbadores. Uno de los encuentros más aterradores de Bryan ocurrió cerca de una remota estación de investigación. Su copiloto vio algo inquietante a lo lejos. Una nave de forma ovalada, blanca y lisa, flotando silenciosamente frente a su cabina. Era enorme, al menos de 30 pies de ancho, y se movía de una manera que desafiaba la lógica, reportó el avistamiento. No pasó mucho tiempo antes de que funcionarios de alto rango aparecieran en su base y le ordenaran retractarse de su informe. Cuando Bryan se negó, le dijeron que si valoraba su carrera y su vida, debería guardar silencio. Era evidente que las autoridades que controlaban los secretos de la Antártida no estaban interesadas en compartir la verdad con el público. Pero la parte más extraña del viaje de Bryan llegó cuando interceptó una débil señal de socorro, una que parecía venir de lo más profundo de una plataforma de hielo, un lugar que estaba prohibido para todos. Siguiendo la señal, Bryan y su tripulación descubrieron un enorme agujero perfectamente redondo en el hielo, resplandeciente con una luz azul inquietante. El agujero tenía una forma perfecta, como si algo lo hubiera tallado con precisión milimétrica. En el momento en que se acercaron, ocurrió un incidente. Cada sistema de su aeronave falló. Navegación, comunicación, energía, todo se apagó. Justo cuando parecía que quedarían varados, los sistemas de respaldo se activaron, permitiéndoles alejarse.
Pero antes de que se marcharan, algo llamó la atención de Brian. Sombras oscuras moviéndose dentro del agujero resplandeciente. Algo o alguien estaba allí abajo. De regreso en la base, Brian envió un mensaje codificado sobre el misterioso agujero, pero en cuestión de horas, el ejército respondió con toda su fuerza. Se desplegó toda una operación en el sitio. Lo que sucedió allí sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, pero la odisea de Brian no terminó ahí. Fue rápidamente llevado a interrogarse por un equipo que incluía miembros de una agencia gubernamental secreta. A medida que el tiempo de Brian en la Antártida se desarrollaba, el secreto que rodeaba los fenómenos extraños que encontró solo se profundizaba. No solo era la negativa del ejército a investigar o reconocer estas anomalías, había algo mucho más oscuro acechando bajo la superficie. Una poderosa fuerza parecía decidida a mantener la verdad enterrada a toda costa. Con cada evento extraño, las consecuencias se volvían cada vez más severas. Algunos científicos desaparecían, se iban en una misión o desaparecían en el hielo. Y así, nunca se les volvía a ver. Al principio parecía que eran meras coincidencias, pero a medida que estos sucesos se multiplicaban, comenzó a surgir un patrón perturbador. Los científicos que tropezaban con descubrimientos inquietantes o hablaban sobre las extrañas fuerzas en juego, desaparecían sin dejar rastro. Sus desapariciones eran desestimadas por las autoridades, y su ausencia se convirtió en una parte escalofriante del creciente misterio. No pasó mucho tiempo antes de que unidades militares comenzaran a aparecer en las estaciones de investigación, llegando sin previo aviso, con una inquietante sensación de propósito. Este personal militar no estaba allí para proteger a los investigadores o investigar las anomalías. Estaban allí para imponer el silencio. Su presencia se volvió una parte rutinaria de la operación, y también lo fueron sus rápidas acciones para silenciar a cualquiera que se atreviera a exponer lo que estaba oculto bajo el hielo. Las preguntas sobre lo que los científicos habían descubierto, lo que habían visto, permanecieron sin respuesta. ¿Qué piensas? ¿Por qué el ejército iría a tales extremos para suprimir la verdad? ¿Qué podría estar oculto bajo el hielo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El vasto paisaje helado de la Antártida ha inspirado innumerables historias, incluidas las de William Morris, un renombrado geomorfólogo. En su obra imaginativa, El navegante que cruzó las paredes de hielo, mundos más allá de la Antártida, Morris explora relatos ficticios de audaces exploraciones más allá del círculo antártico. Estas narrativas creativas describen una civilización hipotética oculta más allá del hielo, despertando curiosidad y asombro. Aunque son puramente especulativas, tales historias resaltan la fascinación duradera con los misterios de la Antártida, un mundo inexplorado tan vasto e implacable como el hielo mismo. Mientras que los relatos de William Morris sobre una civilización oculta más allá de las paredes de hielo alimentan nuestra imaginación. Los verdaderos secretos bajo la superficie congelada de la Antártida son aún más misteriosos y distantes de la ficción. La Antártida no es solo un desierto helado, es un enigma masivo y sin explotar que guarda secretos profundos bajo su superficie helada. La capa de hielo antártica almacena un asombroso 70% del agua dulce de la Tierra, y bajo sus gruesas capas se encuentra una red oculta de lagos, ríos y cañones, mundos que nadie ha explorado completamente. Este continente congelado alberga el trozo de hielo más grande del planeta, y sin embargo, apenas hemos comenzado a rasguñar la superficie de lo que hay debajo. Gracias a la avanzada tecnología satelital y al radar que penetra el hielo, los científicos han comenzado a desvelar algunos de los misterios bajo el hielo. Bajo millas de nieve y hielo, se encuentra un laberinto de sistemas de agua subterránea, un reino acuático invisible, operando en total aislamiento. A medida que los investigadores profundizan, se preguntan si microbios únicos se han adaptado para vivir en las duras y oscuras condiciones de estos reinos ocultos.
¿Podría la vida, en alguna forma, estar prosperando aquí, aislada del mundo superior? Uno de los descubrimientos más emocionantes es el lago Vostok, el lago subglacial más grande de la Tierra. Primero hipotetizado por científicos rusos en los años 60, no fue hasta finales de los años 90 que finalmente confirmaron su existencia. Es un lago de agua dulce, atrapado bajo más de 13.000 pies de hielo, intocado por el mundo exterior durante más de 20 millones de años. Las condiciones allí son tan extremas como se puede imaginar. Un ambiente sacado de una historia de ciencia ficción. Ahora, los científicos están ansiosos por descubrir si las formas de vida, adaptadas a estas condiciones intensas, podrían tener la clave para entender la vida más allá de la Tierra. ¿Podrían existir criaturas similares en planetas con climas hostiles? Los secretos del lago Vostok podrían ofrecer pistas vitales. La verdadera naturaleza de la Antártida va mucho más allá de sus impresionantes paisajes congelados. Es un mundo oculto bajo el hielo que está pidiendo ser explorado. Y lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el comienzo. Mientras que el mundo oculto de la Antártida bajo el hielo está lleno de promesas científicas, también enfrenta amenazas sin precedentes tanto por el cambio climático como por intereses geopolíticos, creando una batalla de alto riesgo por su futuro. A pesar de su entorno hostil, la Antártida ha logrado permanecer relativamente intacta, en gran parte gracias al Tratado Antártico firmado en 1959. Este acuerdo internacional, firmado por 12 naciones, estableció a la Antártida como una zona para la investigación científica, libre de actividad militar y explotación humana. Esencialmente, es una reserva global, una sección VIP de la Tierra, donde la investigación climática y los estudios ambientales ocurren sin interferencias de la contaminación o la expansión urbana. Este entorno prístino ha convertido a la Antártida en un activo raro y valioso. El frío extremo allí ha preservado meteoritos antiguos y formas de vida microbiana, ofreciendo una visión única del distante pasado de nuestro sistema solar. Los meteoritos encontrados en la Antártida proporcionan material extraterrestre valioso, ayudando a los científicos a aprender sobre la formación de nuestro sistema solar, que comenzó hace más de 4.6 mil millones de años. Además, el hielo alberga microfósiles y extremófilos, pequeñas formas de vida que han evolucionado para sobrevivir en estas condiciones extremas, ofreciendo a los científicos perspectivas sin precedentes sobre la resiliencia de la vida misma. Sin embargo, hay un lado más oscuro de este país de maravillas congeladas. La Antártida está en riesgo. El iceberg más grande del mundo ha comenzado a desplazarse después de haber estado pegado al fondo del océano durante más de 3 décadas. Las capas de hielo en la Antártida juegan un papel crítico en la regulación del clima y el tiempo global. Estas capas de hielo actúan como el reservorio de agua de la Tierra, y su estabilidad es crucial para mantener el equilibrio de los patrones climáticos en todo el mundo. Las temperaturas en aumento están causando que el hielo se derrita más rápido que nunca. Con más de 250.000 millones de toneladas métricas de hielo desapareciendo cada año, los científicos están sonando la alarma. Si esta tendencia continúa, las consecuencias para los niveles del mar y los ecosistemas podrían ser catastróficas. Se están llevando a cabo esfuerzos para proteger el continente, incluidos el establecimiento de áreas protegidas, la regulación de actividades pesqueras y el monitoreo de especies vulnerables como los pingüinos y las ballenas. Pero no solo el cambio climático amenaza a la Antártida, también es una lucha geopolítica. Potencias importantes como Rusia, China y los Estados Unidos han puesto sus miradas en los tesoros ocultos del continente, particularmente en sus recursos minerales y en los posibles reservorios de petróleo enterrados bajo el hielo. El Tratado Antártico estaba destinado a mantener estos recursos fuera de los límites, pero a medida que los países presionan por acceso, las tensiones aumentan. La pregunta clave ahora es si podemos preservar la belleza natural y el valor científico de la Antártida mientras enfrentamos las presiones de la política global, el cambio climático
y la tentación de la explotación de recursos. El debate entre proteger esta vasta naturaleza y explotar sus recursos ha llevado a un enfrentamiento entre ambientalistas y aquellos ansiosos por obtener ganancias. Es una batalla compleja entre salvaguardar el futuro del planeta y satisfacer los deseos inmediatos de gobiernos y corporaciones. A pesar de los desafíos, la Antártida se mantiene firme, un testimonio de la resiliencia de la vida y la naturaleza. Sus criaturas únicas se han adaptado a algunas de las condiciones más duras de la Tierra, y sus paisajes antiguos han sido testigos del auge y la caída de civilizaciones. Siena. Mientras que el prístino entorno de la Antártida enfrenta crecientes amenazas, el continente también alberga misterios persistentes, incluida la rumoreada base secreta nazi, que aún podría estar escondiendo algo mucho más oscuro bajo el hielo. La base 211 sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la Antártida, vinculado a supuestas operaciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Según la especulación, esta instalación secreta estaba oculta en lo profundo de las remotas montañas en la tierra de la reina Maud. Algunos relatos describen un área diferente al resto de la Antártida, con campos verdes, aguas termales geotérmicas y condiciones que desafían el clima severo de la región. Mientras que algunas teorías sugieren que la base albergaba tecnología avanzada de guerra, otras van aún más lejos, afirmando que desempeñó un papel en la actividad extraterrestre. Más teorías proponen que incluso pudo haber servido como refugio para altos funcionarios nazis después de la guerra, incluido el propio Adolf Hitler. A pesar de décadas de investigación, nunca se ha confirmado evidencia concreta de la existencia de la base 211. Sin embargo, su leyenda persiste, continuando alimentando la curiosidad y la especulación sobre lo que aún podría estar oculto bajo el hielo de la Antártida. Como hemos descubierto hoy, la Antártida sigue siendo una tierra envuelta en misterio. Su vasta extensión congelada oculta secretos que algunos podrían querer mantener enterrados para siempre. Desde el encuentro de Brian con el agujero resplandeciente en el hielo, hasta los testimonios perdidos del almirante Byrd y los aterradores informes de su presión militar, está claro que hay mucho más debajo de la superficie de este continente helado de lo que parece. ¿Qué crees que realmente está sucediendo en la Antártida? ¿Qué crees que se está ocultando bajo el hielo y por qué? ¿Podría ser algo extraterrestre, una civilización antigua o un encubrimiento gubernamental que se extiende más allá de la imaginación? Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.